El 23 de septiembre, forma virtual, esta virtualidad que acaba de ser confirmada por la justicia en Buenos Aires, tratando de devolver las figuritas uno a uno con el gobierno nacional. El 23 de septiembre, digo, Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich, María Eugenia Vidal, Franco Mochea y más, los legisladores provinciales y nacionales del PRO recibieron la noticia de que el exministro de Turismo y licenciado Gustavo Santos era el nuevo titular de la Fundación Pensar, que es el laboratorio de ideas y pensamientos del PRO en la provincia de Córdoba. Estamos en línea precisamente con Gustavo. Gustavo, ¿cómo te va? ¿Cómo te va, Ricardo? Muy buenas tardes. ¿Cómo andas? ¿Bien? Muy bien, gracias a Dios, muy bien, Ricardo. Mira, antes de comenzar a hablar de la Fundación, te pediría un análisis de lo que está ocurriendo en el país. Bueno, estamos en una situación muy delicada porque no hay duda de que aquel buen comienzo del presidente Fernández, con una gran adhesión de parte de la ciudadanía toda al comienzo de la pandemia, se ha deteriorado rápidamente, ¿no? Y aquello que hubiera posibilitado quizás un llamado a la unidad nacional y una salida colectiva de la Argentina frente a la crisis que se avecinaba y que estaba produciendo una especie de Adolfo Suárez a la criolla, de Moncloa cordobés, de Moncloa argentina, no existió. Por el contrario, eso se ha producido un deterioro fuerte. Y ese fuerte deterioro me parece que se radica en tres grandes factores, ¿no? Que la sociedad los mida como la ruptura de tres grandes contratos. Primero, el sanitario, quedó claro después de más de 200 días los resultados, el fracaso del camino emprendido, porque finalmente los resultados son más contagios, más muertes. Segundo, esa imagen del presidente protector que iba a traer los problemas iba a solucionar los problemas de la sociedad, fundamentalmente que iba a proteger a la sociedad, llenar la heladera. Esto en la práctica no aconteció, por el contrario, el aumento de la pobreza del último INDEC es una cifra que define muy claramente ese fracaso. Y por último, el presidente que iba a poner en marcha la economía, y la economía argentina está en una crisis profunda. Entonces, esa situación se agrava toda vez que la sociedad ve que finalmente las respuestas a esos hechos de parte de la política nacional son otras cosas, otras cuestiones, como la reforma judicial, como en su momento Vicentín, como el tema del traslado de los jueces que estaban tratando determinadas causas. Entonces hay como una agenda que no responde a las necesidades de la sociedad en un momento que está sufriendo mucho, que está sufriendo por todos lados, sufriendo lo sanitario, sufriendo lo económico, sufriendo por lo del empleo. Y me parece que es imprescindible que la política no trate de sí misma, que la política no se ocupe nada más que de sus propios problemas. Porque el riesgo de esto, Ricardo, es que la gente finalmente se desentienda de la política como si no fuera parte de la misma sociedad, como si no debería ser una respuesta de la sociedad a la política. Claro. Entonces la política debe, en la medida que se ocupe solo de sí misma y de los problemas de los políticos, no se ocupa del bien común. Y el gran desafío que hoy tenemos es que la sociedad, a través de la política, que es su herramienta, se ocupe de ver cómo vamos a solucionar problemas que son muy graves en lo que está la sociedad argentina y que además van a permanecer en el tiempo, Ricardo, por mucho tiempo van a perdurar graves problemas en el país. Ahí quería llegar, Gustavo. ¿Qué le falta a la Argentina y por ende a Córdoba? ¿Ideas, pensamiento o en ambos casos lo mismo? Sí. Ideas y pensamientos sin lugar a duda. Nadie puede crecer sin proponérselo, Ricardo. Nadie avanza
sin saber cuál es su rumbo. Entonces, es fundamental que en algún momento la política se disoció de la cultura. Sí. En algún momento, hubo momentos, etapas en la Argentina, donde gobernar era poblar, acordémonos de Alberti, gobernar era educar, acordémonos de Sarmiento, donde había dimensiones estratégicas del país. Me parece que en este momento el gran desafío que tenemos es volver a pensar la Argentina, pero fundamental, y volver a pensar Córdoba, pensarla con ojos de futuro, mirarla para adelante, no contra nadie, no yendo todo para atrás. Yo descreo de esos relatos que le echan siempre la culpa a los demás, la culpa la tienen los otros. En eso coincido con Angela Merkel, que es hoy para mí la estadista más consistente que tiene el mundo, que plantea que si alguien se propone para un cargo, para ser presidente, para ser gobernador, para ser intendente, para lo que sea, es porque conoce los problemas que tiene su país, su provincia o su ciudad y está dispuesto a solucionarlos, y no ser un relator simplemente de problemas y no gestionar y solucionarlos. Me parece que el desafío que tenemos es un desafío de pensar el futuro, y en Córdoba en particular creo que estamos en una situación mejor que en el resto del país. Yo creo que en Córdoba no existe la grieta. Se lo escuché decir hace poco al gobernador Schiaretti. Pero no es que no exista por la política, no existe porque la sociedad misma, la misma sociedad que el año pasado votó a Juan Schiaretti con el 50 y pico % de los votos, lo votó con el 60 y pico % de los votos después a Mauricio Macri. Es decir, que la sociedad cordobesa se ha preservado de esa grieta. Esto es un valor que tenemos que cuidar en Córdoba, que tenemos que profundizar. ¿Por qué te digo que tenemos que profundizar? Porque el sistema de partidos es necesario, así se organiza el sistema democrático, la alternancia es fundamental, pero es fundamental que existan políticas de Estado que sobrevengan a los tiempos de los periodos políticos. Vamos a necesitar tener acuerdos estratégicos en Córdoba que duren más de 2, 3, 4 periodos, 10, 15, 20 años, en muchos temas. Te voy a dar un caso, el 40% de los chicos de Córdoba no terminan el secundario, claro. Ricardo. Ese es un tema, y además se está profundizando, cada vez cae más ese resultado. Eso va a necesitar que juntos nos pongamos de acuerdo, las distintas fuerzas políticas, en decir, bueno, ¿cómo vamos a enfrentar esto? ¿Cómo vamos a vincular la educación con el trabajo? El trabajo es el gran tema de nuestro tiempo, es el trabajo. Mira, lo que se viene, Ricardo, ahora en la Argentina, lo acaba de plantear el INDEC con ese 41% de pobreza, que seguramente se va a acrecentar en el próximo informe del INDEC. Eso seguramente en la Argentina, ¿qué va a traer? Va a traer problemas de enfrentamiento, va a traer crisis social, va a traer inseguridad, va a traer una serie de problemas estructurales del perfil socioeconómico muy grande. ¿Cómo salimos de eso? ¿Cómo tenemos que enfrentar eso? Construyendo lo que yo llamo una convivencia sustentable. Paz social, le decíamos. Yo prefiero hablar de una convivencia sustentable, es decir, cómo convivimos los diferentes y podemos sostener esa convivencia en el tiempo. Y de la única manera que vamos a poder hacerlo es creando las condiciones para que las empresas generen empleo privado. Tiene que haber empresas generando empleos, que es la única forma de incluir a la gente. Vamos a tener que hacer el trabajo es el gran tema de nuestro tiempo, y tenemos que pensar todos juntos cómo generamos en nuestra provincia empleos en las distintas patas de la economía provincial. En este marco que vos planteás y con la situación económica que vive el país, la Fundación como tanque de pensamiento, ¿puede encarar un laboratorio de ideas, o sea, un centro de pensamiento para tratar de revertir lo que hasta ahora comienza a deshilacharse como proyecto político del oficialismo? Nosotros vamos a trabajar en ese sentido, Ricardo. Pero no solamente porque lo vamos a hacer
lo vamos a hacer con nuestra propia capacidad de generar ideas y con que son los equipos que existen y que se van a ir incorporando paulatinamente en este proceso, sino también aprovechando la cantidad de información y de estudios que hay de calidad en Córdoba. En Córdoba existen fundaciones muy importantes como la Fundación Mediterránea, como la Bolsa de Comercio, como el IERAF, hay una serie de instituciones que inclusive hoy se están planteando trabajar en conjunto para buscar soluciones, que eso es una cosa que me ha llenado de optimismo, porque hay una respuesta de la propia estructura social para buscar las soluciones. Vamos a interactuar con ellos para utilizar ese conocimiento, esa cantidad de investigaciones que existen, pero convertirlas finalmente para que salgan del ámbito específico y se conviertan en recursos o en insumos para que les sirva a todos a partir de la visión estratégica política. También la intención que tenemos, Ricardo, es trabajar con todos los sectores. Queremos interactuar con la sociedad. No me imagino una plataforma del futuro que pueda generar y una propuesta que pueda generar pensar que no esté absolutamente, no solamente consensuada, que nazca ex ante, al inicio, como un producto de la misma sociedad de los cordobeses. Creo que el gran desafío que tenemos va a ser ese, pensar en términos de Córdoba, pensar en términos de respuesta a los problemas de la gente, pensar en términos de creación de empleo, de cómo vinculamos la educación con el trabajo y cómo nos insertamos en el mundo, cómo creamos condiciones para que haya inversiones, cómo nos ponemos a trabajar fuertemente sobre la base de qué, de nuestra convicción republicana, de nuestra convicción democrática y del respeto irrestricto a la Constitución Nacional. Tu presencia, tu llegada más allá, y eso lo debes conocer, pues sos un hombre político y lo sabes perfectamente bien, de inspirar cierta desconfianza por los apoyos nacionales, puede de alguna manera consolidar un nuevo proyecto provincial teniendo en cuenta la heterogeneidad de la alianza, los egos personales y los propósitos que entre esos egos personales hay hacia el futuro 2021-2023? Mira, Ricardo, hoy una de las únicas certezas que tiene el país, voy a hablar primero del país, es que la oposición está unida, la coalición está unida. A pesar de lo que el kirchnerismo ha intentado en ese sentido, la coalición opositora, que representa un número muy importante de votantes y de una porción muy grande de la sociedad argentina, está unida. Y esto es un dato objetivo. Y está unida detrás de esa defensa de esos intereses superiores, como son sostener la República, un modelo de respeto a la democracia donde gobierna el que gana, pero las minorías son respetadas, donde se puede establecer consenso, donde funciona la libertad, y un respeto irrestricto a la Constitución. Porque en ese contexto de extrema gravedad, donde la oposición no solamente está unida, sino que está intentando crecer, yendo ya para abajo, no hay lugar para las especulaciones, Ricardo. Te traigo eso a Córdoba. No podemos pensar en ninguno en términos individuales, hay que pensar en términos colectivos. Los proyectos deben ser capaces de interpretar las necesidades de nuestra gente. Nuestra gente está muy mal hoy y lo va a seguir estando. Tenemos que dar respuesta. Como te digo, la política no se puede estar ocupando de sí misma, no puede estar pensando en los cargos, en las renovaciones, en esto, en lo otro. En todo caso, cuando alguien se disponga a hacer algo, Ricardo, debe ser capaz de responder ¿para qué? ¿Para qué quiero ser tal cosa? ¿Para qué? ¿Para qué? Creo que esa es la respuesta en la respuesta del para qué va a estar el sentido de nuestros actos y de nuestras acciones. Yo espero que podamos articular en Córdoba, con toda la fuerza de la coalición, un trabajo conjunto, un trabajo positivo, y no solamente articular con las fuerzas que integran Juntos para el Cambio, sino con otras fuerzas políticas que, compartiendo esos valores, están dispuestos a pensar el futuro juntos. Yo no me imagino no dialogando con el peronismo de Córdoba, con un peronismo republicano, no me imagino no dialogando con otras fuerzas políticas de Córdoba, aunque no estén en la coalición,
no me imagino no dialogando con las entidades de la producción, del campo, del sector académico, del sector de innovación, del turismo. No me imagino trabajando desde pensar sin dialogar con todos y articulando con todo. El destino de Córdoba no depende de un partido político ni de una coalición, depende de una voluntad y de una vocación de los cordobeses por pensar con ojos de futuro. Bien. Precisamente vos dijiste y estuviste hablando de proyectos y analizaste y metiste muchas ideas en torno a todo esto. Y debo preguntarte naturalmente, ¿cuál es tu ambición política 2021-2023? Yo lo he dicho con claridad a esto, Ricardo, y lo voy a repetir, que he dicho que he vuelto a Córdoba porque sabes que tenía posibilidad de ocupar un cargo importante que me iba a llevar a vivir a Madrid. Y he vuelto a Córdoba y me he puesto al frente de pensar con el respaldo de, como dijiste vos, del expresidente Macri, de Mauricio Macri, de Horacio Rodríguez Larreta, de María Eugenia Vidal, de Patricia y de los amigos del PRO de Córdoba, y con el conocimiento de muchos amigos del radicalismo, con el conocimiento de amigos del peronismo, con conocimiento de las fuerzas vivas de Córdoba, porque hablé con todos cuando me ofrecieron esta distinción, este honor. Y como les dije a todos ellos, estoy dispuesto a jugar y a participar en lo que sea, en lo que yo pueda ser útil, con mi experiencia, con mi capacidad y con lo que ha significado mi crecimiento personal en estos últimos años. Vos imagínate que 4 años en un gabinete nacional te enseñan mucho, Ricardo, pero pensá también que tuve la suerte de los 2 últimos años, en septiembre del 2017, de ser elegido presidente del Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial de Turismo en Chengdu, en China. Y eso me llevó hasta julio del 2019, fueron 2 años muy intensos donde tenés que administrar las diferencias del mundo y entender que los africanos son todos distintos, entender que los árabes son todos distintos, que los orientales son todos distintos, con sus intereses, con sus cuestiones culturales, religiosas, ideológicas, con sus intereses de todo tipo. Poder articular esas diferencias, poder entender la dificultad, pero al mismo tiempo el valor de las diferencias, te vuelve otra persona, Ricardo. Te cambia la cabeza, te cambia el corazón, te cambia la cultura. Te hace ver el mundo de otra manera. Entonces, cuando uno vuelve a su lugar, donde tiene sus raíces, yo a mi Córdoba, yo nací en San Vicente, imagínate ser de Córdoba. Cuando uno vuelve a Córdoba, como diría Benedetti, al lugar del propio desconcierto, que es su país, se siente después de esa experiencia, siente que muchos de los problemas que tenemos son creados por nosotros, Ricardo. Está bien. Pero me esquivaste la pregunta, la vamos a charlar más detenidamente más adelante. No, estoy dispuesto a hacer lo que puede ser útil, y en ese sentido estoy dispuesto a liderar cualquier causa que vaya en este sentido, Ricardo. Gustavo, muchas gracias. Gracias por la gentileza. No, al contrario, y siempre a tu disposición, y felicitaciones por esos 25 años que veo atrás tuyo, respaldándote, ¿no? Así es. Uno por ahí no toma conciencia sobre qué pasa tanto tiempo, ¿no? Te felicito, la verdad que una constancia y un trabajo con una convicción muy grande. Realmente te felicito, Ricardo. Gracias, Gustavo, muy amable, te mando un gran abrazo. Otro para vos y siempre a tus órdenes.